Tiene unos sonidos muy bajitos y pues no me alcanzarían a escuchar. Bueno, como verán, se va a tratar hoy el tema acerca de los antiparasitarios, sus clasificaciones de estos mismos, y también vamos a ver algunos tratamientos de estas clasificaciones de desparasitantes. Y también sí es muy importante nosotros valorar cuáles son esas medidas de control y preventivo, pues para tratar de llevar a cabo un buen uso de estos desparasitantes, ¿verdad? Y bueno, sabemos que es bastante importante el tener medidas preventivas y de control. Bueno, voy a iniciar ya, son las 7:17. Seguro por ahí van a estar muy ocupados algunos, queriéndose ya ir a su evento de un congreso que tienen por ahí, o prácticas, no, qué sé yo. Pero bueno, vamos a tratar de agilizar esto lo más rápido posible, pero sí con la intención de que, pues de que sea bastante explicativo, o tratar de que adquieran esos conocimientos que, al igual que todos los fármacos que han visto hasta ahorita, como en el ejemplo de los antibióticos, pues sí ya vayan considerando este grupo de antiparasitarios que son de gran importancia. Bien, entonces iniciaremos. Sí cambia la diapositiva, ¿verdad, chicos? Sí cambia, profesor. Ok, gracias, muchas gracias. Bien, entonces sabemos aquí la importancia que tiene el nosotros saber e identificar y saber qué son los parásitos realmente. Bueno, pues van a ser esos organismos unicelulares que siempre van a estar viviendo a expensas de otro. En este caso, pues es el huésped, ¿verdad? El huésped es uno, el perrito, la vaca, lo que sea, ese es el huésped. O en su interior, tanto parásitos en el huésped pueden vivir este tipo de parásitos, tanto en su interior como en su exterior. Y más que nada, pues se van a alimentar a expensas de ese mismo huésped. Entonces, considerando que los parásitos vamos a encontrar tanto parásitos internos como externos. Bien. Vemos aquí también que los antiparasitarios pues van a actuar directamente justamente contra el parásito, y van a actuar específicamente dependiendo de las características de cada parásito, pero en este caso de manera general se puede mencionar que estos desparasitantes van a actuar directamente sobre el tubo digestivo, va a alterar también su estructura, y pues lo que va a provocar es la destrucción, ¿verdad? En general, se llegan a tolerar bien los antiparasitarios, ¿sí? Cuando son administrados o cuando llega uno a ingerir algún tipo de desparasitante, pero pueden presentarse algunos efectos secundarios leves que, bueno, de alguna manera sí es de considerar o valorar eso, que tan leves puedan ser. En cualquier fármaco, inclusive los desparasitantes, pueden mencionar ahí qué tipo de efectos pudieran presentarse, ¿verdad? Bien, hablando acerca de la resistencia antiparasitaria, pues sabemos que es la capacidad genética de los parásitos, en este caso de los parásitos que llegan a sobrevivir, ¿sí? Ante cierto medicamento. Y eso pues los hace más fuertes, ¿verdad? Se llegan a multiplicarse más de cualquier tipo de parásito, lo hace más fuerte. Y bueno, en este caso, el medicamento antiparasitario, de alguna manera, en el pasado pues se consideraba que era eficaz contra este tipo de parásitos, pero desgraciadamente se ha perdido ese equilibrio de parásito, parásito y huésped. ¿Por qué? Bueno, pues ha habido mucha manipulación, ¿sí? Ha habido bastante manipulación con los animales y con el ser humano. Entonces, ¿a qué se refiere eso de manipulación? Bueno, que ha aumentado bastante la producción animal, debido a que pues se requiere mayor producción de alimentación, de alimentos. Entonces, lo que pasa que a veces
la medicina preventiva y los tratamientos de ciertas enfermedades, pues ha roto el equilibrio, ¿sí?, del parásito hospedero. Y no nada más en cuanto a la producción, sino también el cambio climático. O sea, eso es lo que también ha afectado y pues agrava todavía más el problema, ¿verdad? Y bueno, no solo va a repercutir en la salud animal, sino también en el hombre. Al igual va a afectar en la economía, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, en teoría, lo que se ha tratado así es de llevar eso a mayor producción, ¿sí? Y menores pérdidas económicas. Eso es en teoría. Pero realmente, para tratar nosotros de evitar todo ese tipo de problemas de parasitosis o de ciertos parásitos que provocan zoonosis, bueno, es importante nosotros valorar aquí el cómo estamos nosotros dando cierto tratamiento de tal manera que no sea de manera discriminada, ¿sí? O sea, de una manera, utilizar desparasitantes de una manera que pueda llegar a ocasionar justamente la resistencia del parásito. Entonces, debemos de nosotros de reconocer, por lo menos, los grupos de antiparasitarios que existen hoy en día, en la actualidad, y cómo están actuando, su mecanismo de acción, en este caso también lo que es la farmacocinética, todo lo que corresponde, cómo se va a absorber este fármaco, ¿verdad? Porque bueno, es bastante importante, ya verán más adelante, ¿por qué? Porque algunos fármacos sí requieren otras vías de aplicación, no nada más la vía oral. Bien. Entonces vamos a ver aquí la clasificación antiparasitaria. En este caso los antiparasitarios se van a clasificar de acuerdo al tipo de parásito, ¿verdad? En este caso que estén afectando. Y bueno, pueden ser en estado de larva, los parásitos en estado ovicida, y que están dentro del mismo espectro. O sea, hagan de cuenta, un mismo parásito puede estar en diferentes estadios, ya sea en larva o ya sea en ovocito o ocito o un huevo, vamos. La clasificación de un antiparasitario, ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿cuál sería el mejor, el más recomendable? Pues realmente no existe un desparasitante de espectro absoluto, pero sí ya hoy en día hay buenas opciones, una gama bastante considerable para poder ustedes elegir. Y aparte, nada más, considerando sobre todo saber usar este fármaco, este medicamento, que es un antiparasitario, y tratar de no que sea repetitivamente el mismo fármaco, porque lo único que pasa es que si ustedes dan ese mismo tratamiento con el mismo siempre, eso también puede llegar a ocurrir algunos problemas en cuanto a la resistencia, porque si están tratando del mismo fármaco y resulta que hay otro tipo de parásito que no le hace nada, entonces eso sí es importante valorar. También se ha obligado a realizar manejos técnicos y científicos para poder nosotros valorar el uso de manera desordenada de esos antiparasitarios. Entonces, si nosotros hacemos un buen manejo técnico en cuanto a qué de antiparasitarios vamos a utilizar, ya que se ha apoyado científicamente, pues ya con más confianza lo vamos a hacer. Y más si sabemos con qué tipo de parásitos se encuentra de acuerdo a la zona epifisiológica que estamos trabajando, porque varias veces vamos a ver diferentes tipos de parásitos y van a cambiar mucho de diferentes zonas, pero sí es importante nosotros decir, bueno, por ejemplo, en ocasiones, en cierta granja y a sus alrededores, en una granja se presenta, por ejemplo, un problema de un parásito, por decir así, estrongiloides. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, yo estoy dando ese medicamento y luego llega alguien y dice, tengo el parásito, dale este mismo. Y se lo da, pero sin saber si realmente no tiene otro tipo de parásito. A lo mejor sí trae ese, o a lo mejor ya le había dado ese tipo de medicamento y lo único que va a hacer es que agarre resistencia ese tipo de parásito. Y sobre todo la dosificación, también saber utilizarla, porque a veces no saben
la aplicación de acuerdo a la leyenda, de acuerdo a lo que me está diciendo el instructivo y de acuerdo a su carga parasitaria, porque si trae mucho parásito, entonces se debe de repetir la dosis. Bien, ¿hasta ahorita alguna duda, muchachos? No, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como habíamos comentado, vamos a encontrar medicamentos para uso interno, para esos parásitos internos. Al igual vamos a encontrar medicamentos para parásitos externos. Algunos también para plaguicidas, o sea, cuando hay ciertos fármacos que se utilizan, pero sustancias químicas que se utilizan también como plaguicidas y que, bueno, llegan a actuar de alguna manera para estar controlando ciertos tipos de parásitos que andan por ahí en el suelo. Pero bueno, aquí principalmente, vamos a hacer un pequeño recordatorio en cuanto es los parásitos internos, cómo sería su clasificación de acuerdo al parásito. Eso es bien importante que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta, ¿sí? ¿Verdad? Porque de acuerdo a su clasificación, también van a ser el tipo de la etapa que pueda encontrarse este parásito dentro del huésped, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, de acuerdo a su clasificación al tipo de parásito, a nosotros escuchar antihelmítico, estamos refiriéndonos a tipos de medicamentos para este tipo de gusano, ¿sí? Que anteriormente decían lombrices. Algunas literaturas todavía, bueno, son pocas, o algunas personas todavía manejan el término de lombrices, pero realmente son gusanos, ¿ok? Entonces, al decir antihelmíntico, estamos refiriendo a gusano, ¿verdad? Bien. Entonces, dentro de este grupo de los antihelmínticos, vamos a encontrar desparasitantes o antiparasitarios que están dentro del grupo de los antinemátodos. Van a ser todos aquellos gusanos redondos. Por decir un ejemplo, encontramos ese ancilostoma canis, ¿sí? Y bueno, esa es una característica. Es un gusano que está en forma de redondo, ¿verdad? Generalmente se van a encontrar en las vías gastrointestinales, ¿sí? Tanto los anticestódicos como los antitremátodos, ¿sí? Se van a encontrar en esas vías gastrointestinales. Algunos se pueden encontrar en las vías respiratorias, ¿sí? Y otros de otros grupos que son los antiprotozoarios, que los vamos a ver enseguida, también los podemos encontrar a nivel circulatorio y también a nivel intestinal. Pero bueno, ahorita estamos nada más con los antihelmínticos, que se dividen en antinematódicos, o sea que van a haber parásitos, para nemátodos, para céstodos y para tremátodos. Aquí ya lo que viene siendo un anticestódico, pues ya sabemos que son gusanos planos, ¿sí? Y su característica es que tienen un escolen con un órgano, como le fusiona el escolen como un órgano de fijación. Aparte tienen una estructura de proglótido, ¿sí? Ahí se ven los segmentitos de proglótido. Bien. Estos gusanos están segmentados también, como les había comentado, vías gastrointestinales, ¿sí? Y en sus formas inmaduras, como son los cisticércicos, ¿verdad? Cuando los vemos cuando ustedes llegan a ver una necropsia, sobre todo en cerdos, van a encontrar su forma inmadura del cisticerco, ¿sí? Que está ahí por ahí como una cosita blanca, ¿sí? Y ahí se ve que es una fase o forma inmadura del cisticercos que ya luego llega a forma adulta y que sería la tenia. Bien. Dentro de los antitremátodos también se considera dentro de los gusanos planos, pero ya se considera que sus características tiene ventosas, ganchos, y bueno, viene siendo la fasciola hepática, ahí es donde lo vamos a encontrar. Cuando nosotros vemos el riesgo o el peligro de que los animales están cerca de un río y que no está contaminado o no está constantemente fluyendo, o simplemente que vemos muchos caracoles, eso puede predisponer a que se ya llegue a formar ya en
en ciertos animales llega a producirse lo que viene siendo la fasciola hepática. Bien. Y bueno, vamos a encontrar de acuerdo al tipo de parásito que en este caso les comentaban, o sea, los antiprotozoarios, ¿sí? Que vamos a encontrar, por ejemplo, la amebicida, ¿sí? Que viene siendo la entamoeba o la amiba, ¿sí? La isolítica, los trichomonas o tricomonas, muy conocidos así como en algunas literaturas le abrevian una H, pero bueno, una H entre la C y la O. Y bueno, también encontramos la babesia, la anaplasma y la piroplasma. Bien, no corregí aquí, no tenía que haber corregido, aquí era piroplasma, ¿sí? Es piroplasma. ¿Le corrigen, por favor? Sería piroplasma. Entonces, aquí vemos estos ciertos tipos de parásitos que vamos a encontrar, como les comentaba, algunos se pueden encontrar ya sea a nivel sangre, intestino o útero, ¿verdad? El trichomonas es muy común que se encuentra en las vías urinarias, sobre todo en la orina, y bueno, pero otros también se encuentran en el intestino o en la sangre. Normalmente cuando es por babesia, anaplasma o piroplasma, pues vamos a encontrar que son porque va a haber garrapatas, ¿verdad? Va a haber bastantes garrapatas y eso es lo que ocasiona el problema ya más serio. Bien, entonces estos serían el grupo de los antiprotozoarios. Bien. Aquí es la clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción. En cuanto a los antihelmíticos, ya hablando de manera general de los antihelmíticos, que ya recordarán cuáles fueron los grupos, ¿sí? Nemátodos, céstodos y ¿cuál dijimos los otros? Eran nemátodos, céstodos, ¿cuáles eran los otros, muchachos? Nemátodos. Nemátodos, céstodos y tremátodos, ¿ok? No se les olviden. Esto estamos hablando ya de los antihelmíticos, que sería su mecanismo de acción. Y estos son los antiprotozoarios. Bien, aquí ya tenemos su mecanismo de acción, van a estar actuando estos medicamentos interrumpiendo el funcionamiento normal del organismo, induciendo la parálisis o provocando la muerte, o sea, la destrucción, la muerte, ¿verdad? La mayoría de estos medicamentos se absorben bien, lo que puede permitir el tratamiento de infecciones sistemáticas. Van a inhibir la obtención de energía del parásito, va a ver que haya una incoordinación, va a perder coordinación neuromuscular y la reproducción del parásito es la intención de cualquier medicamento antiparasitario. Pero sí es importante nosotros valorar la vía, porque también podemos dar ciertos medicamentos que si es por vía oral, por ejemplo, en los equinos, es muy común que se les llegue a dar, anteriormente se utilizaban mucho las pastas de desparasitante en los equinos, ¿verdad? Y lo único que pasaba es que parte del fármaco se quedaba, la sustancia química se quedaba, se absorbía en otras vías y no llegaba, o sea, la parte que llegaba al intestino. ¿A qué se debía? Pues por el tipo de alimento, ¿no? Porque el mismo alimento de la constitución de la fibra y todo lo que contiene, pues no se llegaba realmente a ir directamente al intestino. Obviamente hay técnicas para darle una dieta, si siguen utilizando pastas, pero sí utilizar de manera asertiva o adecuada para que sí haga reacción, ¿verdad? Hoy en día pues acostumbran a hacer algún tipo de lavado con algún tipo de medicamento, alguna ivermectina junto con un praziquantel y bueno, ayuda a eso. Pero de todas maneras sí es importante por eso, para que se absorba bien el medicamento, saber con qué especie estoy tratando, ¿sí? Y la dosificación y aparte la vía de administración. Bueno, aquí la selección del antihelmítico, ya cuando ustedes decidan desparasitar, va a depender de los factores dependientes del parásito.
Ya dijimos que es importante saber la especie de parásito, qué grupo de parásitos estoy tratando, su ciclo evolutivo, el estado parasitario, si está adulto o inmaduro, características epidemiológicas, o sea, de esa zona que es más comúnmente, y ver si es necesario volver a desparasitar a los 15 días o no por la cantidad que se pueda presentar de carga parasitaria, pero de esa zona, ¿sí? Epidemiológica de esta zona. También otra de las características que de acuerdo que el ambiente, no sé, o el clima, también va a influir mucho. La presencia de huéspedes intermediarios, ¿sí? En este caso, pues, tenemos los cuales serían los huéspedes intermediarios. Pueden ser las garrapatas, ¿verdad? O puede ser otro tipo de bicho, ¿sí? También puede ser los caracoles o qué sé yo. Y la resistencia del antihelmíntico, pues eso también va a depender mucho del parásito y de que yo estoy seguro que va a ser ese tipo de desparasitante adecuado para que no me vaya a tomar resistencia. Bien, los factores dependientes del huésped vamos a encontrar, en este caso, del perrito, del bovino, del equino, de las personas, todo eso va a depender la especie, la edad y el estado de nutrición, ¿sí? Cada uno de estos puntos son bastante importantes, pues para que también pueda llegar a tener buen efecto algún desparasitante. Entonces, un perrito que está bastante cargado, si bañado, o sea, cubierto de puras garrapatas, pues primero se tiene que hacer un baño, ¿sí? Por, no sé, garrapaticidas o por aspersión. Y bueno, ver qué tanto, hacerle un examen laboratorial para ver si no trae parásitos ya hemáticos, ¿verdad? Porque no es tan, o sea, lo más importante es estabilizar su estado de salud, ¿verdad? Para ya después empezar ya con el tratamiento más justamente preciso y el estado de nutrición. Si está deshidratado, pues sí le va a llegar bastante como bomba desparasitante. Entonces sí es bueno valorar estos factores para que me hagan mejor efecto y desparasitante. Los factores dependientes del antihelmíntico, bueno, eso ya es lo que va a ofrecer ese farmacéutico. Bueno, las farmacéuticas ya lo que ofrecen ese tipo de desparasitante que sea de amplio espectro, ¿sí? Y que tenga un amplio índice terapéutico, facilidad de administración y estabilidad química, ¿sí? Entonces, también es importante a nosotros valorar el manejo que les demos a los desparasitantes, porque hay algunos desparasitantes que requieren cierta temperatura para que se mantengan estables o cuando sean administrados todavía se mantenga su estabilidad y tenga un buen efecto. Entonces es bastante importante nosotros valorar esos factores de los antihelmínticos y de cualquier parasitante. Bueno, aquí ya de los medicamentos nematódicos, o sea, antinematódicos, encontramos dentro de los grupos de los benzimidazoles, el mebendazol, albendazol, gabendazol y parabendazol. De las fenotiacinas encontramos la tetramisol y levamisol. Vamos a encontrar sales de quilantel, vamos a encontrar de varios tipos, el herbonato, el citrato, el tartrato y el pavonato. El marontel, Cebantel, y como verán, son bastantes medicamentos antinematódicos, ¿verdad? En este caso, pues estamos viendo una gran gama. Enseguida vamos a seguir viendo cada uno de esos grupos de manera general. No vamos a adentrarnos mucho de cada uno porque sería bastante tiempo llevarnos con cada uno, pero sí es importante que conozcan los grupos que vamos a estar viendo en este caso de manera continua, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos los benzimidazoles son poco solubles en agua, por lo que la mayoría de las formulaciones comerciales para en ese ganado son orales, ¿verdad? También son orales o líquidas en forma de suspensión para administración ya sea oral o intraruminal, ¿verdad?
o en este caso ya se ocupan unos aplicadores especiales para llegar a hacer ese tipo de desparasitante cuando ya estamos hablando de bovinos, ¿verdad? O otro tipo de especies que se requiera, que digamos que traigan una carga bastante pesadita, entonces sí es mejor utilizarla por vía oral, pero hay técnicas ya más especiales de aplicar, ya sea por sondas, esas son las técnicas ya más especializadas. Entonces aquí ya vemos algunos de los fármacos para los antinematóticos, que ya les seguimos con los antinematóticos. Vemos los más importantes para el uso ganado y para las mascotas, tenemos todos estos, ¿sí? Y aparte, todos los benzimidazoles son nematicidas, pero ahí hay algunas excepciones que actúan aparte de nematicidas. Encontramos el trimethazol, y también que tiene el efecto contracesto, ¿verdad? También el genbendazol y el oxebendazol y el albendazol, que son normalmente que los utilizan para bactericidas, pero están dentro de los grupos de los benzimidazoles, pero hagan de cuenta que están actuando para los. ¿Y cómo van a actuar? Van a inhibir las enzimas del fumarato reductasa y va a bloquear toda la formación metabólica en toda la concentración muscular, las cuales están asociadas con la reducción del formato, se va a convertir a fosfinato en las mitocondrias. Entonces lo que va a hacer este medicamento, este antiparasitario, lo que va a hacer es quitarle energía a la propia célula del parásito. Entonces, recordemos que los benzimidazoles son de amplio espectro, no tóxicos, son para nematicidas, ya sabemos que para zonas endoparásitos o parásitos internos, y bueno, también se pueden llegar a emplear en agricultura, en diversos cultivos, ya dependiendo de la concentración que se esté manejando, ¿verdad? Y de la dosis que se vaya a dar a los animales, eso también es importante. Bien, aquí tenemos los inhibidores de las reacciones de las mitocondrias, cuáles son los que serían, ¿sí? En la venazona. Por eso es que son de gran importancia estos, ya que van directamente sobre las reacciones mitocondriales y sobre todo para quitarle la energía del parásito, ¿verdad? Y bueno, tenemos el otro grupo, probencimidazoles, ¿sí? Y bueno, sabemos que es un buen antilimítico para nematodos estos protozoarios, porque ahorita van a ver otro cuadro en donde se maneja ahí para que diferentes especies se están manejando los benzimidazoles, ¿verdad? Bueno, entonces es de amplio espectro, alrededor de este amplio espectro van a estar actuando para tanto nematodos estos y algunos hasta para protozoarios. Aquí vemos ya los medicamentos anticestódicos o para los céstodos, ¿sí? Y vemos pues el bromeatro de acertazol, de aricolina, el bonamida, el diclofenac, vitionol, y bueno, tenemos una gran gama de lo que viene siendo. Aquí tenemos el mebendazol, que estaba dentro del grupo de los benzimidazoles. Y bueno, aquí vienen algunos tipos de características para parásitos que es muy común en el mebendazol. Aquí, otro de los que también se utilizan mucho es el pirantel, ¿sí? Y es también para ese tipo de parásito, ¿verdad? Bien. El febendazole también es uno de los importantes dentro de este grupo de los benzimidazoles. Y bueno, en exclusiva esta dice que tiene su mecanismo de acción al unirse a la tubulina, la proteína que forma los microtúbulos del citoesqueleto del parásito, y bueno, va a inhibir la captación de la glucosa, por lo que provoca muerte por la falta de energía. También está indicado pues para todas estas especies y sobre todo pues está indicado principalmente para los nemátodos, pero parece que también
el febendazol nos puede actuar para esto. Bien. Es importante ustedes cuando vayan a hacer una desparasitación que tengan un tercio más o menos de gestación, debe de haber recomendaciones, ¿sí? Y ver exclusivamente ese parasitante que nos va a ayudar. Pero también es importante, si nosotros ya tenemos planeado hacer llevar a cabo tener considerado que lo van a cargar por si era una hembra, pues mejor que sea de manera preventiva desparasitarla antes, que sería lo más importante, pero hoy en día pues también podemos utilizar algunos fármacos, pero que sí siempre ahí va a estar indicado la dosificación y en qué etapa debe de ser, hasta qué etapa podría funcionar para que también ayude en la etapa de la gestación de esa hembra. Este es uno de los medicamentos más utilizados, ¿verdad? El Pirantel se administra solo por vía oral y ahí sea sólida, tabletas o comprimido. Y bueno, en ocasiones también se puede presentar en pastas o suspensiones, ¿verdad? Comúnmente la que utilizan más pues para las pequeñas especies en tabletas o comprimidos. Ya para los cachorros pues ya se utilizan suspensiones o ya para especies ya más específicas pues ya utilizan pastas. Bueno, en este caso, este desparasitante va a matar al parásito en pocas horas tras el tratamiento, ¿verdad? Pero no protege a los animales contra reinfectaciones. O sea, hagan de cuenta. Por eso es importante nosotros ver en qué etapa se encuentra, sobre todo el parásito, o qué tanto se dio el desparasitante, ¿verdad? Aquí es comúnmente, como les decía, en caninos, y bueno, se ha observado la administración la administración se puede dar en la comida, ¿verdad? Pero aquí puede frenar el paso de la digesta por el tracto digestivo, lo que puede aumentar una buena disponibilidad y con ello la eficacia del producto. Hay algunos desparasitantes que no es la misma el paso para que sea absorbido y que tenga una buena disponibilidad, pero otros sí. En este caso, el Pirantel pues no hay ningún problema, aumenta la disponibilidad y aparte sí es importante ver las indicaciones, sobre todo cuál sería su posología o darle su dosis correcta, vamos. En porcino, en una dieta pobre en fibra frena el paso de la digesta por el tracto digestivo, lo que prolonga la fase de absorción y con ello aumenta la disponibilidad de la eficacia. Entonces también esto es importante nosotros valorar que este tipo de producto no va a alterar, o sea, va a tener buenos efectos. Pero si utilizan otro tipo de fármacos, por ejemplo, pudiera ser una ivermectina u otra, y se la dan vía oral, a lo mejor no va a actuar lo mismo porque a lo mejor se va a quedar una parte y va a tener absorción. Y a lo menos que sea acompañado de otro desparasitante, pues ya ahí ese se puede quedar en una parte del estómago que se requiere porque son gastrointestinales y la otra parte se puede hacer a vía intestinal. Eso es lo importante, que vaya acompañado con otro. El Praziquantel es otro de las sustancias que van a estar actuando como desparasitante. Es una isoquinolina en el tratamiento de la lesión frente a infestaciones, ya sea para céstodos, sí, de la familia de las tenias, ¿verdad? O para echinococo, o también actúa para el dipilidium can. Así pues, para este tipo de trematodo o trematodosis, también encontramos para el tipo de opistorchi, sí, que es otro tipo de trematodo, o para onil. Su absorción es rápida, por lo que es eficaz frente a los estados larvarios y en localizaciones intestinales, y pues puede administrarse por vía oral.
realmente no, también al igual que el Piratel, pues tiene buena vía de administración, si es por vía oral. Aquí va a producir en el parásito, produce su parálisis, bueno, en este caso Sartén va a producir parálisis y altera el tegumento del parásito, perdiendo la protección frente a los jugos digestivos del hospedero. Entonces va a perder ahí pues va a perder movilidad, pues se va a morir porque no va a estar alimentándose y el parásito pues ya se muere. La milbemicina o el parificuantel vienen en una presentación de comprimidos o pastillas masticables y su cuyo en este principio activo va a permitir eliminar los parásitos internos o endoparásitos, que también se le llama, entre ellos gusanos intestinales, tanto redondos como planos, y además de proteger de la lirofilaria, que es el gusano del corazón, que ya de saber que la lirofilaria pues es muy conocido, muy famoso, ¿no? Porque se presenta ese gusano ya en el corazón. ¿Cuáles serían las características de un antiparasitario? Pues que tenga amplio espectro, que efecto potente y prolongado, baja toxicidad, efecto residual corto, fácil de administración y un costo de beneficio aceptable. Bueno, hoy en día los desparasitantes son bastante caros. Cualquier tipo de medicamento, sea antibióticos o antiinflamatorios o de todo. Ahorita ya todo lo que es la farmacéutica, pues sí es algo costoso el comprar ya cualquier medicamento ya elaborado bien, ya. ¿Por qué? Pues porque pasa por varios controles y luego ya entra ahí la mercadotecnia. Bueno, se maneja muchos movimientos para, ya cuando llega con uno, saca. El mecanismo de acción de los antiprotozoarios. Los antiprotozoarios ya sabemos que son dentro del grupo de esos parásitos, ¿sí? Que van a eliminar cualquier microorganismo unicelular, ¿sí? En los diferentes estadios, ya sea en la sangre, sí, que les había comentado, en el intestino o en el útero, como son la las trichomonas, como son las amibas y como son los parásitos hemáticos. Y obviamente van a haber más tipos de este grupo, pero estos yo les estoy mencionando los principales. ¿Cuáles serían entonces esos medicamentos para los antiprotozoarios? Bueno, aquí tenemos algunos: el amicarbalida, el Berenil, la fenamidina, sulfato de quinamicardina, y también vamos a encontrar el Suramil y el Babesal. Esos son tipos de medicamentos. Y bueno, ya que también nos pueden ayudar los parásitos en gastrointestinales, que están dentro de los antiprotozoarios. Encontramos el acetarsol, ¿sí? La dimetrodidazol, metronidazol, que es muy común para la Yardes y para la Entamoeba, ¿sí? La letrofurazona. Y bueno, tenemos una gran gama también de este grupo que sí es importante que ustedes tengan en consideración. Yo lo que les aconsejo a mis alumnos es que tengan un grupo mínimo, por ejemplo, de 5 antiparasitarios, ya sea para nematodos, para céstodos, para los tremátodos, que son los antihelmínticos. Y luego ya después para los antiprotozoarios, o sea, 5 de cada grupo, y que por lo menos lo tengan bien en consideración, tanto su sustancia, su principio activo, o sea, que viene siendo su sal, y su nombre comercial. Y sería también interesante tener como un cuadrito de qué especie, pero ya si ustedes están dedicando a pequeñas especies, pues por lo menos manejar 5. Porque no falta quien que diga, ¿qué le puedo dar a mi perrito que tiene ese tipo de parásito que le reportaron? Pues por lo menos que ustedes ya estén manejando mínimo unos 5 de cada grupo, de acuerdo a la clasificación de los, ¿cómo se llama? De los parásitos. Ya eligen el antiparasitario más adecuado y ya por lo menos reconocen la marca.
no les digo laboratorio, pero por lo menos que sepan un nombre comercial. Aquí tenemos ya los medicamentos para la faciolicidas. Sí, tenemos todo este tipo de medicamentos. Y bueno, ¿cómo va a ser la clasificación de estos medicamentos para que no se pierdan mucho? Maestra, ¿le puedo dejar poquito, por favor? Ah, sí. ¿Cuál sería esa, verdad? Sí, muchas gracias, ya. Sí, gracias. Bien, bueno, estos serían los tipos de fármacos, ¿sí? Igual su mecanismo de acción van a actuar directamente contra lo que es. Aquí es algo más complicado. Es un parásito que a veces ni cuenta se dan ya cuando se muere el animal, hacen la necropsia y ven ahí. Cuando están muy cargados de la fasciola hepática, sí pueden llegar a salir, a presentarse por vía intestinal, o sea, que se lleguen a presentar ahí o inclusive que ya lo lleguen a arrojar, ¿verdad? Pero sí es importante el valorar la zona, ¿sí? Recuerden la zona epidemiológica, o sea, como siempre ustedes valorar cómo está a su alrededor, si hay agua estancada, si hay caracoles, si está muy predisponente por el calor, que sean zonas tropicales, por otros medios, no nada más el caracol, sino por otros medios que se pueda contagiar. Entonces, sí, por lo menos, y de acuerdo a la tecnología que presentan los animales, pues sí, por lo menos tener en cuenta que estos van a estar actuando sobre a nivel del funcionamiento de su estructura, de lo que viene siendo de la fasciola hepática. Hagan de cuenta que están viendo una hojita pequeña, media grisecita, y en la parte de medio blanquecina. Esa es la fasciola hepática. Se ve al microscopio, ¿verdad? Pero si ustedes la ven, el parásito en sí se ve así, una pequeña hojita. Y bueno, estos fármacos son exclusivamente ya vimos que algunos, la oxiclosanida, que era dentro de las benzodiazepinas, que también puede ayudar. Y bueno, esto nos ayudaría bastante. Son tratamientos algo, por eso les comentaba, es mejor preventivo, porque a veces estos tipos de parásitos son difíciles pero sí funcionan. El que funciona, sí funciona, y dependiendo de la carga parasitaria, ¿verdad? También hay que ver eso. Bueno, entonces, de acuerdo al medicamento, vemos aquí los tipos de parásitos que les he estado comentando, ¿sí? Del grupo de los nemátodos, de los cestos, de los tremátodos. Ya nematocidas, ya estamos hablando que es un desparasitante, al igual antiparasitario. Pero normalmente lo mencionan como nematocidas algunas bibliografías, o en algunos si quieren buscar un nematicida, de ahí les va a aparecer todo el tipo de opciones que hay hoy en día, la amplia gama que ya han estado surgiendo día con día. Pero aquí nada más encontramos ya lo que vienen siendo por grupo, y si se dan cuenta en cada grupo cuál es que está predominante, por eso lo estamos considerando de amplio espectro, ¿sí? Tanto en nematodos, tanto en benzimidazol, ¿verdad? Bien. Una pregunta, ¿sí se ve la pantalla amplia? Sí, maestra. Perfecto, muchas gracias. Entonces aquí ya vemos la especie del mito, ¿sí? Y el fármaco los más utilizados comúnmente, ¿verdad? Tenemos para diferentes tipos de especies, en el caso de las tenias, ¿sí? Y cuáles son los tipos de tenias que normalmente se encuentran. En el pez, en el pelo, tenemos los que más comúnmente se ven, ¿sí? Y bueno, aquí viene siendo el medicamento que son los más usados. Hay que tomar en cuenta también si dentro de las nicloxamidas, o sea, cuáles serían y la combinación que se da, eso también es importante, ¿verdad? Los nemátodos, las especies intestinales, ¿sí? Que pueden ser los Ascaris, Subsiuros, los Strongyloides, ¿sí? Y aquí vemos, de acuerdo al tipo de mito,
y lo que comúnmente se recomienda, el mebendazol con la piperazol, ¿sí? Y bueno, las especies císticas encontramos la triquina y gusano de urea. Y bueno, este sería la especie del mito, que sería la trichinella y la dramuco. Y este sería el fármaco, ¿verdad? Entonces, algo así como que ustedes pudieran hacer un cuadro más o menos con el fármaco o el nombre comercial para que ustedes ya los tengan en cuenta, ¿sí? Y si nada más se dedican a cierta especie, bueno, pero pues igual a futuro van a tener otras materias que van a implicar saber por lo menos cuál es el uso de, no nada más de desparasitantes, de fármaco. Entonces, si manejan tablitas así como de este tipo, sí les ayudaría para su estudio. Vamos a encontrar las presentaciones farmacéuticas que facilitan la administración. Pueden haber solubles, suspensiones, polvos, tabletas, pastas, pero tenemos que, como le he estado comentando siempre, la absorción puede variar mucho, dependiendo también de la especie y el grado de infestación, ¿verdad? Y el tipo de parásito. Eso también va a depender mucho. Y también el tipo de alimentación que tenga cada especie, ¿sí? También el tipo de explotación, porque imagínense, si van a una producción de bovinos, sea carne o leche, o sea, como para llegar a desparasitar, si es demasiada la población, pues aquí ya se tendría que buscar una técnica ya más especial, ¿sí? O que cuente por lo menos con el equipo necesario para la explotación, ¿sí? Y sobre todo, checar que sea una dosis y una presentación adecuada para cada tipo de especie que ustedes vayan a tratar, ¿verdad? Bien, entonces es importante que ustedes, al elegir ese medicamento, pues leer la literatura. Sobre todo es muy importante leer la literatura del fármaco y estar ya más conscientes, inclusive de las pequeñas o sea, de alguna reacción que se pueda presentar de manera práctica. Bien. Ahora ya iniciamos con lo que vienen siendo los parásitos externos o ectoparásitos. Dejamos atrás ya los endoparásitos o parásitos internos, ¿sí? Bueno, los ectoparásitos pueden ser controlados por sustancias conocidas como plaguicidas, aunque reciben diversas denominaciones según para lo que se vayan a usar, ¿sí? Si son hidrocarburos, clorados, organofosforados o piretroides. Esto es, si yo, por ejemplo, quiero utilizarlo como para baño, vamos a encontrar este grupo de denominación, que los vamos a ver de manera general ahorita, pero sí es importante que ustedes consideren cuáles serían los acaricidas. Bien, en los acaricidas vamos a encontrar, va a variar mucho el tipo de las garrapatas, vamos a encontrar diferentes clasificaciones de garrapatas, ¿verdad? Hay algunas garrapatas que no son, o sea, todas son malas, pero hay algunas que normalmente se encuentran, pero que no ocasionan a la larga, si es constantemente, si van a producir daño. Pero hay otras garrapatas que son bastante patógenas y más, pues son chupadores. El ya ser chupadores, pues ya, eso ya implica un desgaste y un estrés para los animales. Tenemos garrapatas, tenemos piojos, pulgas, ácaros, ¿verdad? Diferentes tipos de parásitos externos o ectoparásitos. Bien. Aquí, ¿cuál sería entonces el mecanismo de manera general mecanismo de acción de los acaricidas? Pues van a actuar sobre todo en el proceso ya sea de mudas o larvas o posee efectos antialimentarios en adultos y por supresión de oviposición en hembras y también una acción sobre huevos, los cuales no llegan a eclosar o
solo dan origen a larvas inactivas. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero entramos. Un proceso de muda larva, en ocasiones, no sé si han llegado a ver en equino sobre todo, que una mosca se para, por ejemplo, en lo que viene siendo ya sea en las orejas, en el ano o en la piel. ¿Qué llega a pasar? Bueno, esa mosca va a ovopositar, ¿sí? De tal manera que ese huevo que ovoposita la mosca la va a transformar en larva, ya sea larva 1 o larva 2. Y ya después eso se va a transformar en una pupa, ¿sí? Y esa pupa va a dar a otra mosca. Entonces, pero cuando esta pasa en la parte ya sea externa o interna, pues ahí se van a ver lo que ocasionó. Entonces, aquí por ejemplo, todo lo que se refiere a los acaricidas, pues van a también las moscas, que también se consideran pues parásitos externos que se están parando donde quiera, aunque no propiamente es parásito, es un insecto, pero llega a opositar y ahí es cuando va a surgir ese tipo de larva, ¿verdad? Comúnmente el término oviposición, ¿sí? Es un término que se utiliza para los insectos o peces. Por eso es que hago alusión a lo que me estoy refiriendo de la ovoposición, porque a veces también estas moscas llegan a ocasionar muchos problemas, ¿verdad? Entonces, la ovoposición, pues es el proceso donde se implanta el huevo, en este caso el huevo de la mosca, ¿sí? Plenamente se desarrolla el huevo en diferentes etapas, ¿sí? Y bueno, eso es lo que ya va a ocasionar al huésped, en este caso ya sean caballos. Por eso es importante también utilizar ciertos tipos de desparasitantes o de sustancias que ya serían sustancias especiales de acuerdo a un órgano fosforado y que ya se manejaría con otros términos para hacer ese tipo de atacar contra ciertas plagas de monstruos. Bien. Entonces sabemos que el plaguicida pues va a ser una acaricida, en pocas palabras, ¿sí? Y va a actuar contra los ácaros, ¿sí? Contra algunos tipos de ácaros, piojos, pulgas, moscas, lo que sea. Inclusive algunas plantas que estén infectadas, ¿sí? Y bueno, eso es lo que actuaré, ¿verdad? Bien, entonces vemos aquí este tipo de antiparasitarios externos o ectoparásito. No se les olvide el término ectoparásito, ecto fuera, externo, endo, dentro, interno, ¿vale? No se les vaya a olvidar. Bueno, aquí ya tenemos esos grupos de los antiparasitarios que les había comentado, las dominaciones, de acuerdo, que se clasifican en órganos fosforados, órganos clorados, las piretrinas, también los carbamatos, los inhibidores de la quitina, ¿sí? Entonces, vemos aquí que dentro de las piretrinas vamos a encontrar diferentes tipos, el 1 y el 2, que van a estar dentro de este grupo, ¿sí? Y bueno, van a estar actuando de alguna manera contra ese tipo de ¿cómo se dice? De parásitos externos. Bien, ahorita vemos algunas de los mecanismos de acción de cada una de estas, ¿sí? Pero sí es importante que lo tengan esa idea plasmada de acuerdo a las denominaciones, ya cuando vamos a utilizar varios garrapaticidas, porque por lo regular esto van a estar utilizados ya sea como un plaguicida, ¿verdad? Entonces van a ser varios. Entonces, ¿cómo van a estar actuando estos en el tipo de los órganos fosforados? Pues van a inhibir el metabolismo de la acetilcolina del parásito, ¿verdad? Aquí los agonitos colinérgicos, pues los imidazol, el levamisol. Y bueno, dentro de los órganos fosforados encontramos
el triclofón, el diclorbos y el common-fos. Bien, entonces aquí vemos el pirantel de nuevo, las piramidinas. Bueno, el pirantel es uno de los más recomendados. Y bueno, tenemos las pirimidinas, que es el morantel y el pirantel, ¿verdad? Bien, vemos aquí también las piretrinas, cuáles serían sus características ya como sustancia, ¿verdad? Son polvos cristalinos, ¿verdad? Y por lo regular, pues va a ser blanco el polvito o van a ser cremas solubles o pueden ser en disolventes orgánicos y van a manejarse un máximo de un 3% de impurezas estables en condiciones normales de almacenaje. ¿Qué significa? Todos las piretrinas, órganos fosforados, órganos clorados, van a tener su leyenda de cómo, o sea, de cómo se maneja, ¿sí? Su condicionamiento de almacenaje y su porcentaje de utilización para que sean estables. Entonces sí es importante también, las condiciones estables es de acuerdo a su condición de cómo va a estar guardado, ¿sí? En un lugar que no le dé mucha la luz, que esté guardado en el envase que es el original y que sean, pues sobre todo, que tengan su leyenda. En este caso, que las piretrinas vienen en varias presentaciones, ¿sí? Y unas disolventes como orgánicos con ese porcentaje. ¿Cómo actuarían en este caso las piretrinas? Mecanismos de acción son liposolubles, va a facilitar el ingreso hacia el artrópodo, ¿sí? Fundamentalmente a través de la cutícula, ¿sí? Y su mecanismo de acción se basa en la alteración y el funcionamiento del sistema nervioso y con esto va a producir que haya un cambio iónico a través de las membranas neuronales. Entonces, los piretroides, recuerdan que había el 1 y el 2, bueno, van a actuar de manera diferente, se van a fijar en el receptor GABA del canal del monoforo y bueno, lo que va a hacer es que va a desencadenar parálisis, principalmente el parásito, ¿verdad? Eso es lo principalmente que va a caracterizar, va a producir parálisis y va a haber una excitación y en este caso del propio parásito, al actuar a nivel del sistema nervioso, pues lo que va a actuar la parálisis y la muerte al final de cuentas. Bien. Entonces, esto sería en cuanto a las piretroides. Aquí vemos los piretroides y las piretrinas. Ambos son insecticidas, ¿verdad? Que se van a usar a menudo en los hogares, van a estar en forma de aerosoles, ¿sí? Para matar tanto insectos o repeler insectos. ¿Sí? Inclusive hasta en champú, hay champús especiales para los animales domésticos, pues eso es lo que contienen, ¿sí? Ya sea las piretrinas o piretroides, alguno de esos dos o poquito de los dos, dependiendo de la concentración que se estén manejando, ¿verdad? Lo que va a actuar es van a afectar la membrana nerviosa, que ya les había comentado anteriormente, ¿verdad? Tanto del tipo 1, pues van a afectar, como en el 2, van a afectar principalmente lo que viene siendo al artrópodo a través de la cutícula y bueno, aparte va a afectar el sistema nervioso. Y de manera general, pues las piretrinas y los piretroides, las piretrinas son inestables a la luz y al calor, no persistentes. Aquí son los piretroides, son fórmulas químicas modificadas y mejoran la estabilidad y son más persistentes, ¿sí? Entonces aquí ya, aunque son inestables a la luz y el calor, pero acá vemos los piretroides, bueno, allá hay más químicas y obviamente ya hay selección de cuáles que realmente requieran más para el manejo que le vayan a dar, ¿verdad? Pero esas serán realmente las características de esta insecticida. Los ectoparasiticidas
Las piretrinas encontramos entonces más comúnmente el heptacloruro de benceno, el malatión, diacinón, Rudalen para garrapatas, ácaros y pulgas y el midacloprid. Este es otro de los que más comúnmente se escuchan. Obviamente van a haber otros nuevos que ya estén combinados, pero a fin de cuentas estos serán los mismos. Aquí volvemos a ver cuál es en exclusiva la piretrina, ¿sí? La absorción de las piretrinas es rápida por contacto, pero también va a penetrar a través de los orificios de la tráquea, cutícula, antenas, alas de los insectos, ¿sí? Entonces, estos son de los que está, cómo se maneja la absorción de las piretrinas. ¿Y cuáles serían sus usos? Ya los habíamos mencionado anteriormente, insecticidas, y para este tipo de moscas, ¿verdad? Piojos, chinches, pulgas, ¿verdad? Garrapatas, ¿ok? Y bueno, también se maneja otro tipo de concentración cuando se utiliza en plagas, cuando hay, por ejemplo, en los granos, en agricultura, o también cuando se quiere conservar la madera, que hay polilla, también se llega a utilizar como manera de protección. ¿Alguna duda, muchachos, hasta ahorita? Yo creo que van a andar caminando, por eso no contestan, no hay problema. Yo sé que a lo mejor se están trasladando a... Yo sí, las piretrinas en la clasificación de antibióticos, ¿qué clasificación es? Bueno, aquí las piretrinas normalmente, la clasificación no piretroides, ¿sí? La clasificación realmente no lo ubico ahorita ese de las piretrinas en los antibióticos, pero también llegan a utilizarse en otras dosificaciones, pero no recuerdo el grupo, no recuerdo cuál es el grupo de los antibióticos dentro del grupo de las piretrinas, pero si van a estar actuando, justamente, pues aquí más bien nos estamos enfocando a lo que son los parásitos, la verdad no recuerdo de los antibióticos, pero sí es importante nosotros que va a haber grupos y esos grupos van a tener mucho cuidado en el manejo de la dosificación, ¿verdad? Porque también puede ser uso interno de las piretrinas, pero no, pues realmente no, como es algo tóxico, yo considero que sí es importante valorar eso, esos grupos si fuera aplicado para antibióticos. Aquí viene la toxicidad de las piretrinas, son poco tóxicas en comparación con otros insecticidas. De hecho, pues las piretrinas van a estar actuando como un desparasitante externo. Obviamente, hay algunos bichos dentro del organismo que pudiera ser que se pudiera utilizar de acuerdo a la dosificación y tener mucho cuidado porque realmente pues son insecticidas, ¿verdad? Por ejemplo, los baños de aspersión también se pueden utilizar lo que viene siendo ¿cómo se llama? No, se me fue el nombre, pero ahorita les digo. Aquí vemos algunos de lo que puede provocar la toxicidad de las piretrinas, ¿sí? Aunque son poco tóxicas, a comparación de las insecticidas en humanos, se han presentado o se han informado que hay irritación cutánea. Entonces, las personas que llegan a hacer este tipo de utilización, vamos, para cuando hay este tipo de diferentes tipos de ectoparásitos, pues llegan a tener algún tipo de problema de dermatitis o inclusive los propios animalitos, ¿sí? O alguna alergia o alguna reacción, ¿verdad? Las piretrinas son por lo regular, de acuerdo a la dosificación, si es bastante va a ser tóxica. No estamos diciendo que no son tóxicas, son un poco tóxicas, pero si ustedes dan demasiada dosis,
pues obviamente va a ser muy tóxica, ¿verdad? Y sobre todo para los antrópogos. O sea, en este caso, cuando utilizan ese tipo de piretrinas para ciertos peces, o sea, acuáticos, vamos, es demasiado tóxico para ellos. Entonces, por eso es importante nosotros ver para qué especie. Recuerden que nosotros como médicos veterinarios tenemos un gran reto, ¿verdad? ¿Por qué un gran reto? Manejamos muchas especies de animales, entonces debemos nada más de tener cuidado lo que estoy utilizando y informarnos bien de ese producto. Entonces, si la piretrina es un, ¿cómo se llama? Es contra tipo de acaricida o es un plaguicida, pues aquí lo más importante es nosotros considerar qué especie. Aquí es muy tóxica cuando se maneja a niveles acuáticos, ¿verdad? Por eso no se recomienda usar eso. Obviamente saben ustedes que desinfectan las aguas, los acuarios y todo eso, entonces no van a estar utilizando las piretrinas. Bien, en sangre caliente también es relativamente tóxica, ¿sí? En este caso, también es algo tóxica para las abejas. Algunos de los nombres comerciales de la piretrina encontramos el Butox, el Dermacentor, ¿sí? También puede haber varios de inmersión por Butox y de aspersión, ¿sí? Los órganos fosforados es otro de los grupos, en este caso de desparasitantes, que les recordaré que es dentro de los normalmente utilizado como usos para agricultura o para como plaguicida. Bien, y tiene esa denominación como órgano fosforado. Dentro de su origen químico también son polvos, pero también son, en este caso son blancos cristalinos, insolubles en agua, pero pueden ser solubles en alcohol y en acetona, disolventes orgánicos. Bueno, aquí son 5 de los más conocidos de los órganos fosforados, y bueno, la opción va a ser cuando se utiliza cuando hay verminosis intestinales y para el control de ectoparásitos. Si se fijan, aquí encontramos el órgano fosforado, que también es de uso, pero ya en exclusivo cuando hay un tipo de parásito bastante pesado, bastante cargado, pues ya se recurre a nomás cuidado con la dosis, ¿sí? Al igual que las piretrinas. Mucho cuidado con esa dosis. Nomás no recuerdo, discúlpame, alumna, del grupo, que no recuerdo del momento. Bueno, aquí vemos ya cómo actúa en la farmacodinamia, ¿verdad? Y de alguna manera va a inactivar la acetilcolinesterasa del parásito, va a ver que tenga incapacidad para coordinarse y va a ser expulsado. En el caso si se utiliza a nivel intestinal, pues fácilmente va a ser expulsado, nada más. O también en ocasiones pueden producir cierta aberración del ectoparásito que no se logra despegar. Entonces sí es importante nosotros valorar esta dosificación, ¿verdad? Para que no sea tóxica cuando es tomado. Aquí vemos el órgano fosforado, por mencionar uno dentro de este grupo. Mencioné varios, pero nada más mencionaríamos de acuerdo a la enrumiante, ¿sí? ¿Cuál sería la que se manejara la dosis en equino y en canino? Es el Triciofor, y bueno, se manejan, como se dan cuenta, diferente la de dosis y la concentración, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es por mencionar, pero ustedes sí van a tener mucha precaución en ver lo que es la concentración en la dosis. Entonces, los órganos fosforados y las carbamatos presentan su acción tóxica bloqueando importantes enzimas del sistema nervioso llamado colinesterasa. Eso ya está mencionado. Y bueno, estos serían los órganos fosforados y cuáles serían los carbamatos. Bien, esto es importante, sabemos que es muy útil y control para ciertos tipos de insectos chupadores, ¿verdad? Y sobre todo los ectoparásitos. Vienen en diferentes presentaciones, en polvo, son manejables, igual
granulados y bueno, ahí ya se maneja la suspensión concentrada y ya lo que se va a requerir para cada. Los órganos fosforados, ya eso ya lo mencioné también. Y bueno, aquí tenemos los más utilizados como para ser ectoparásito. Igual, tomen en cuenta las instrucciones del fabricante. Eso es tomar conciencia, por favor, muchachos, tener que leer. A veces da flojera leer esa letrita chiquita, pero ¿qué creen? Hay unas lupitas que funcionan muy bien. A mí me ayuda mucho eso porque, bueno, yo también ya no alcanzo a ver muy bien. A veces algunas letras, entonces yo en lo particular. Pero con una lupita o con el mismo celular lo ponen y alcanzan a ver, no ocupan tener la lupita. El celular es muy útil para muchas cosas. Entonces, rápido, bueno, no rápido, pero sí leer las instrucciones del fabricante. Vamos a encontrar gran variedad, muchachos. Entonces, el nombre comercial va a variar igual, pero si ustedes están utilizando el principio activo que están deseando, en este caso estamos buscando un ectoparásito dentro del grupo de los órganos fosforados, pues tenemos una gran gama. Las garrapaticidas, bueno, aquí ya vemos los organoclorados, ¿sí? El hexacloruro de benceno, aquí entran estos grupos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los piretroides, la permetrina, la ciberpretrina, estos serían dentro de los grupos, ¿sí? Y de la ivermectina, pues encontramos que la ivermectina también es de amplio espectro, ¿sí? También es de uso interno como externo. Y eso era lo que les comentaba, así como la ivermectina, igual, aunque dentro de la ivermectina la podemos combinar con otro tipo de desparasitante y es muy efectivo. Entonces, la ivermectina, cuando son por baños de aspersión, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Al igual que los piretroides o las piretrinas. Se va a metabolizar rápidamente en el hígado por oxidación, eliminando principalmente por unidad. El malatión es biotransformado rápidamente por las esterasas plasmáticas. La toxicidad, pues, en mamíferos los cuadros se pueden presentar letargia, anorexia, diarrea, vómitos y salivación. Bien, el mecanismo de acción, sobre todo, es a través de la inhibición de las enzimas, ya la había mencionado, y los que pueden ser hidrolizados también son alcalinos en el intestino y bueno, va a conducir una infracción, una variabilidad en cuanto a la absorción y van a ser liposolubles y se absorben fácilmente hasta a través de la piel con una amplia distribución tisular, especialmente en el tejido adiposo. Bien, entonces todo esto, muchachos, es de gran importancia, igual en la literatura, ahí vienen, si quieren ya más a profundidad, pueden inclusive estar leyendo en una farmacopea, puede ser una farmacopea, pero en un vademecum, ahí viene muy bien explicado toda la farmacocinética, ¿sí? La farmacopea, pues ya sabemos que es el libro oficial en donde vienen los medicamentos de todos de la región de México, en este caso, y que está avalado y que están reconocidos esos fármacos. Bien, entonces es importante nosotros llevar un control si hay baños garrapaticidas, tener conciencia de cómo es la técnica, ¿sí? Cómo son las diluciones. Aquí tenemos la familia de cada uno de los que hemos estado viendo, ¿sí? Y el nombre. ¿Y cuál sería la forma de aplicación? ¿Verdad? En este caso, esto es para los garrapatas. Esto es para control exclusivamente para garrapatas. Llevar un buen control utilizando cuál sería el nombre y su forma de aplicación. ¿Sí? Los órganos clorados, ya vemos
van a actuar, por ejemplo, el DDT se cree que son las fibras nerviosas sensoriales y motoras, así como la corteza motora. Entonces, son capaces el DDT, bueno, dentro se conocía que DDT era un producto, ¿sí? Que obviamente ahorita ya está disfrazado con otro nombre, pero que igual actúa para eso, pero ya hubo una formulación, hubo un cambio por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era bastante tóxico. Entonces, no nada más para donde se aplicaba, ¿verdad? Al de que afectaba a nivel ya sea de las moscas o de cualquier otro tipo de ectoparásito. Y bueno, estos compuestos, por su alta toxicidad y degradación, y sobre todo por contaminantes en el ambiente, estaban dentro de ese grupo, ¿verdad? Pero como les digo, a lo mejor manejan otra dosis, pongan levemente o simplemente a lo mejor ya se los quitaron, no sé. Sería aquí cuestión de nosotros valorar que este tipo de sustancias eran bastante tóxicos para el medio ambiente. De hecho, hoy en día todos los que se utilizan en envases en spray, ya el hecho de utilizarlo en un spray, ya el material externo de ese envase, pues ya es un contaminante para el ambiente, ¿verdad? Pero sí es importante nosotros valorar que los de hoy en día no significa que no son tóxicos, sí son tóxicos y se debe tener mucho cuidado de utilizar. De los carbamatos vemos son derivados del ácido del carbámico y bueno, en esto encontramos el Propuctur, ¿sí? El carbarilo y bueno, su mecanismo de acción ya les había comentado, actúan en la acetilcolinesterasa. Y la farmacocinética, pues, es pobre en absorción mediante la piel, se utiliza en forma tópica, se administra por vía general semivida, o sea, es de media vida, semivida, o sea, no es muy, o sea, con la que decir es corta, y bueno, se metaboliza, pues, hasta eso rápidamente, por esterasas plasmáticas y hepáticas, y cuál va a ser la eliminación, pues por vía oral. Estos son los usos terapéuticos del carbamato, ¿sí? Y ¿cuál sería su administración? Normalmente, si se fijan, son por vías tópicas, ¿sí? ¿Y para qué tipo de indicaciones y su administración? Aquí vemos algunos de los el muy conocido, ¿verdad? Como emulsionable. Y bueno, esta sustancia, pues ya sabemos que es antiparasitaria y comúnmente muy conocida para garrapatas, piojos y pulgas, ¿verdad? También se llega a utilizar bien dependiendo de puede ser una presentación en uso veterinario, pues cuando es para pequeñas especies a lo mejor es poco, ya cuando lo utilizan ya para otro uso, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, agrícola, se utilizaría que comprar a granel o otro tipo de presentación. Eso es importante también valorar. Los inhibidores de la quitina, bueno, encontramos el feniludeal o inhibidor del crecimiento, ¿verdad? Estos se utilizan para el control del parásito en bovinos y su periodo de retiro es de 41 días. Por ejemplo, los inhibidores del crecimiento es el Losurón, trifluorol y lefenociclizar. Va a afectar el inhibidor del crecimiento del parásito, va a evitar que la muda se desarrolle en otros insectos y ácaros o garrapatas, produciendo la deshidratación del parásito y por lo tanto va a haber muerte. Aquí vemos otra vez los inhibidores de la quitina y bueno, aquí lo que importa es saber cómo es su farmacocinética. Es activo, se absorbe por vía transdérmica y oral a través del amido del animal. Se distribuye por el plasma alcanzando altos niveles de la grasa corporal. Se excreta por material fecal desde el circuito entero hepático, fundamentalmente como fármaco activo y de manera ocasional en leche.
Bien, estos serían algunas de las presentaciones que pudiera hacer de este tipo de plaguicida o de... Bien, ya casi terminamos, muchachos. Ya nada más vamos a hablar acerca, ya vimos las clasificaciones, ¿sí? Tanto de los tipos de antiparasitarios, de acuerdo a la clasificación de parásitos, ¿sí? Vimos algunos fármacos y bueno, ahora vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que tener, lo principal aquí para ya tener un diagnóstico, tenemos primeramente que saber cuál es la prevención y cómo erradicar y controlar. Pero para eso nosotros tenemos que saber un diagnóstico. Si no hay un diagnóstico, el saber por lo menos qué tipo de parásito voy a tener, ¿sí? Y si yo hago prevención con un control de vacunación, un programa preventivo de control de vacunación, pues más fácilmente voy a tratar de tener un control, ¿verdad? Pero ya una vez que yo tengo un diagnóstico, ya me están diciendo qué tipo de parásito es, tengo que ir al tratamiento. Ya con el tratamiento yo ya voy a poder tener o un control o erradicar, dependiendo de qué, pues del tipo de diagnóstico que me dieron. ¿Qué diagnóstico? Pues qué tipo de parásito fue. Yo lo que quiero saber, qué diagnóstico voy a ofrecer yo, si es favorable o no, si tengo un parásito que es bastante patógeno, ya sea ectoparásito o endoparásito. Donde hay muchas garrapatas, donde hay muchas pulgas, exageradamente pulgas, ácaros, todo va a decir que también va a traer parásitos internos. Entonces, el diagnóstico, el pronóstico del paciente, ¿cómo va a ser? No, pues pésimo, porque estoy viendo que o sea, trae anemia, trae parásitos hemáticos, o trae sobrecargado lo que me está reportando un laboratorio, pues realmente el diagnóstico no va a ser nada favorable, ¿verdad? Para ese paciente. Entonces, para saber el diagnóstico, qué tan diagnóstico es favorable o no, o qué tan grave es la situación para poder erradicar, pues primero necesito yo tener control y saber qué es lo que voy a dar, ¿sí? Para llegar a eso. Entonces, sí es bien importante nosotros prevenir, ¿sí? Y ya después de la prevención, pues ya podemos ver la zona, valorar. En este caso, los perritos, eso sí debe de haber un control continuo de desparasitante. Anteriormente era muy famoso el toxocara. El toxocara era muy común que se presentaran. Ahorita hay otros tipos de parásitos que le está ganando al toxocara. Sí hay presencia, dependiendo de mucho de lo que viene siendo la raza o el lugar donde andan los perritos, depende. Pero ahorita anda mucho el actilostoma, pero muchísimo, ¿sí? Entonces, sí es importante nosotros qué es lo que está pasando, o sea, no hay una buena erradicación, o sea, no se está desparasitando. A lo mejor nada más desparasitan con un tipo de nematodo y siempre utilizan ese. Tienen que alternarlo, ¿sí? Para que sea un buen tratamiento. Darle un buen tratamiento alternándolo, eso es lo más ideal, ¿verdad? Y ya la erradicación, pues ya cuando estamos hablando de garrapatas, pues llevar un control contra garrapaticida, o sea, un garrapaticida está dando seguido baños, en el caso de los bovinos, vamos. Pero sí es importante, muchachos, valoren este cuadrito que puede ser aplicable para poder yo dar un diagnóstico, pues de tener un buen control y un buen tratamiento, pues debe de encaminarse y saber qué es lo que estamos haciendo, qué estamos utilizando, ¿sí? Y lo más correcto es el saber con qué estamos atacando. Aquí vemos un diagrama de flujo del diagnóstico para yo poder decir, ok, tengo que tener una historia clínica. En este caso, en las pequeñas especies se maneja muy bien, pero en las grandes especies, hacer una inspección de las instalaciones, ¿sí? Una exploración clínica de cualquier especie, o sea, estarlos tocando, a ver cómo está necropsia. Cuando hay necropsia de retiro de necropsia, registro de los hallazgos.
Si me traen un bovino, o sea, necropsia, y ven que está cargadísimo de fasciola hepática, bueno, eso es un hallazgo bastante importante, ¿verdad? Para yo ya poder dar un diagnóstico y ya empezar a decir, no, pues todos los animales lo más seguro es que sean igual, o sea, o preventivo, darles algo y a tratar. Recolección es importante cuando hacen la necropsia y el registro de los hallazgos, cómo va a ser la recolección y la preservación de las muestras, ¿verdad? Aquí las muestras que ustedes van a estar utilizando, por ejemplo, cuando son heces, para valorar, pues sí tienen que tener cierta valoración de cierto tiempo de recolección. ¿Cómo recolectarlas primero? Porque a veces cuando recolectan la muestra toman las heces desde abajo, desde el piso, y están agarrándome garrapatas, están agarrándome otro tipo de bicho, ¿verdad? Entonces, sí es importante todo eso. ¿Para qué? Pues para yo poder decir qué tipo de parásito es el correcto para que den un tratamiento correcto. Entonces, todo va de la mano, ¿verdad? Los envíos de las muestras al laboratorio también es importante para poder dar llevar yo una muestra. Tengo que investigar cómo voy a llevar la muestra, ¿sí? Para que la emisión de mis resultados sean lo más acertado, porque si yo envío mal la muestra de congelada de unas heces, pues no va a salir nada, ¿verdad? O sea, los huevos se van a reventar ahí, o los parásitos. O si es un histopatológico, si no está en un formol conservado al 10%, pues igual no me va a servir de nada. O sea, la emisión de los resultados, pues no me va a sacar de mucho. Entonces, con todo esto, hay una integración de un diagnóstico final. Por eso es importante, si yo voy a dar un diagnóstico final de qué tipo de parásito van a ser, o que yo debo de saber todo eso, cómo fue que me enviaron la muestra, para poder dar un pronóstico y un tratamiento o profilaxis lo más adecuadamente, ¿sí? Bien, entonces el manejo terapéutico es importante, ¿sí? Aquí vemos el diagnóstico etiológico del parásito, de la parasitosis, conocimiento exacto del estado del paciente, elección de los fármacos que se van a utilizar para las características farmacológicas del medicamento. O sea, todo esto yo debo de elegir, pero debo de saber también todo lo que conlleva ese medicamento. Sí, por eso hay que leer. Experiencia profesional con ese producto. Pues en este caso, la experiencia profesional es cuando se están manejando grandes especies y todo, bueno, hacer una visión de cómo se va a hacer la técnica que voy a estar utilizando, ¿verdad? Y cómo se voy a manejar el producto. Que haya disponibilidad en el mercado y su costo, ¿verdad? Para yo poder utilizar también y dar un buen manejo terapéutico, porque si empiezo con un medicamento y al rato dicen que ya no está o ya no lo venden o ya no, pues eso también. Establecimiento de una conducta terapéutica individual o grupal en función a la dinámica de la parasitosis. Control parasitológico o inmunoparasitológico post-tratamiento. También es bueno porque cuando hay un control de parásitos, pensando de un perro que está invadido, así tapizado de garrapatas, entonces yo también, después de darle un tratamiento, todo cómo va a establecerlo, entonces también ver cómo está actuando de manera a nivel inmunológico, y después del tratamiento cómo quedó su sistema inmune. Aquí el diagnóstico epidemiológico, vamos a ver lo que les hacía énfasis, conocer bien tanto la epidemiología como la episodiología, y cómo es el sistema de explotación, el clima, sobre todo el clima, qué época de año es, especie, raza, sexo, edad, hay vacunaciones o no hay vacunaciones, hay desparasitación o no hay, ¿verdad? Y la inspección clínica también completa es importante. Aquí ya las pruebas parasitoscópicas o histopatológicas de laboratorio también va a ser bastante importante, ¿sí? Al igual que los estudios de gabinete.
Perdón. Ya estornudé. Y bueno, aquí los estudios de gabinete, que es para valorar realmente cuando quiero valorar y saber realmente qué tipo de fármaco, en este caso de parasitantes, si trae en una biometría hemática, si hay un parásito, un hemoparásito, pues ya voy a saber. Por eso es importante, esos son algunos de los estudios laboratoriales. También es importante el conocimiento detallado de los mecanismos de transmisión y los ciclos de vida de los parásitos para ayudar ese control y esa profilaxis, ¿verdad? Con el medicamento que voy a elegir. Las medidas de control de los parásitos, sí, qué estrategias se van a tomar para todo eso. El retiro y rápido adecuado de las excretas, ¿sí? Y el manejo adecuado de las mismas. Porque hay veces que nada más dejan la bolsita por ahí con el excremento y pues se echa a perder. O simplemente, pues, no sé cómo den esas excretas en los ranchos, igual, hacia dónde se van dirigidas, o en las granjas, en las aves, no sé. Las alternancias en el empleo del antiparasitario. Estar alternando, o sea, no dar siempre el mismo, estar cambiando y siempre fijarse en el fármaco que nada más que está dentro para ese grupo de desparasitantes. Programas de desparasitación, tener en cualquier granja, en cualquier especie, es importante llevar un control, ¿sí? De desparasitación, un programa adecuado y sobre todo también ver de vez en cuando, hacer como un monitoreo para valorar si realmente está actuando ese desparasitante o no, o si no hay otro tipo de parásito que se haya quedado por ahí, ¿verdad? El control de la larva, también por métodos físicos, ya sea el corte de pasto, ¿sí? Ensilado, ¿sí? Y bueno, va a haber tipos de soluciones larvicidas que van a estar actuando para eso, ¿verdad? Cuarentenar también es importante, llevar una inspección, examen laboratoriales, era lo que les comentaba, un monitoreo de cómo anda y mejorar los niveles de tecnificación. Obviamente algunas partes no pueden llevar por lo caro para actualizar o tener nueva tecnificación en cuanto a su área de trabajo, pero sí por lo menos cubrir con un control no sé, del pasto, de tener una buena inspección, de que haya una cuarentena si es que hay nuevos animales que ingresan, y todo eso es bastante importante, ¿verdad? Y bueno, ya por último retomamos lo que son las características del antiparasitario, ya mencionamos algunos de estos, y bueno, también es importante que de valorar todo lo que ya hemos leído, y eso sería lo más importante en cuanto a las características de este antiparasitario. Bueno, no sé si hay alguna duda. Sería todo de mi parte. A ver, sí, dime, Ana. Yo tengo una duda. ¿Los organofosforados